Hola, buenos días. Iniciamos de nuevo el siguiente vídeo sesión para el curso de Influencer Turístico. Hoy es día 30 de abril y bueno, vamos a ir siguiendo lo que hemos ido haciendo con respecto a estos días anteriores, siguiendo un poco las unidades. Seguimos con la unidad número 1 y bueno, vamos a esperar un poco si se conectan algunos compañeros. Si no, iniciamos el vídeo y si se va conectando gente, pues vamos saludando y damos la bienvenida a los que se vayan conectando. Vale, vamos a dar unos minutos de pleitesía, que hacemos siempre. Luego pasamos a hacer un breve comentario de la plataforma por si algún compañero luego ve el vídeo, sepa que todavía seguís teniendo muchas dudas con respecto a este tipo de cosas, respecto a la plataforma, cómo se entra, qué es obligatorio, qué es lo que no. Bueno, iremos viendo un poquito algunas cositas. Vamos a seguir esperando un poquito. Vale, bueno, pues hemos dejado unos minutos de, para que los compañeros y compañeras se vayan conectando. Si ahora os conectáis algunos, pues vamos a ir saludando y vamos avanzando un poquito en lo que es en la materia, ¿vale? Venga, lo primero que vamos a hacer, voy a compartir pantalla para, sobre todo, veamos lo que es un poco la estructura del curso, ¿vale? Vamos a ver sobre todo la parte del menú, como hacemos siempre, antes de iniciar un poco. Vale, voy a compartir pantalla. Venga, bueno, veis que aquí tenemos en lo que es eh, tenemos lo que es la estructura. Veis que además siempre os digo, en la parte tanto derecha como izquierda tenemos los desplegables. Si nos vamos a la parte izquierda del menú, veis que tenemos la introducción, la parte obligatoria, el acceso a los seminarios, el área general y los desplegables diferentes que tenemos en cada uno de ellos. Si nos vamos a la parte obligatoria del curso, veis que además de ponerlo por aquí, que esto os mandé una imagen, una captura por los grupos, incluso creo que a muchos de vosotros, también incluso particular, tenéis aquí lo que es la estructura de lo que es obligatorio hacer o no. Si veis, está activado la parte izquierda y en la parte derecha aparece desglosado lo que corresponde con la parte izquierda, ¿vale? Si pinchamos aquí, se nos desplana o se nos despliega cada unidad con el cuestionario. Esto lo que significa es que es lo obligatorio, ¿vale? De la 1 a la 5. Y luego nos muestra también la parte de la evaluación final. En la evaluación final corresponde
o comprende lo que es el cuestionario final, la actividad obligatoria y el cuestionario de satisfacción. Esto es lo obligatorio, ¿de acuerdo? Todo lo demás es complementario. Hay cosas que son recomendables hacer y otras que no, ¿de acuerdo? Esto va luego en función de cada alumno. Yo lo que os recomiendo es que primero hagáis la parte obligatoria y después vayáis complementando conocimientos con la parte, si os da tiempo, evidentemente, de la parte complementaria. ¿De acuerdo? Vale, entre la parte complementaria que tenéis aquí, ¿lo veis? Tenéis vídeos formativos, ¿lo veis? Píldoras y formación en medio ambiente. Cada formación en medio ambiente tiene su unidad, su contenido didáctico, ¿de acuerdo? Actividades interactivas y entregas de caso práctico, pero, como os he dicho antes, no son obligatorias, ¿vale? ¿Veis? Que lo pone aquí, material complementario, ¿de acuerdo? Luego, lo que hemos visto de la final obligatoria, pero luego tenemos aquí opcional proyecto final, ¿vale? Estos muchos también estáis haciendo trabajos de toda esta parte que es opcional y que no es obligatorio. No estoy diciendo que no lo hagáis, estoy diciendo que primero hagáis la lectura de los contenidos de las unidades, ¿vale? Estas unidades, y después os vayáis a la evaluación final obligatoria. Y después, si os da tiempo, hagáis lo que es la parte que está referida a estos bloques. ¿Por qué? Pues porque al final estáis dedicando mucho tiempo a trabajos que están muy bien que los hagáis, pero luego os encontráis que no os da tiempo, os agobiáis con la evaluación final, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo es que lo hagáis de esta manera, porque creo que os va a ser mucho más fácil, ¿vale? Sabéis que luego aquí en el área virtual tenemos lo que es, ¿veis? Donde se van poniendo las diferentes, ¿lo veis? Grabaciones de las clases. En este caso estamos en la cuarta, que será esta, y aparecerá luego aquí detrás. Y dentro de cada clase, veis que tenemos en cada foro de asistencia de cada clase, tenemos, yo os voy poniendo, para si queréis debatir con nosotros, una pregunta, ¿vale? ¿Lo veis? Hay algunos compañeros que sí lo han hecho, ¿de acuerdo? Y ahí podemos debatir entre todos, de alguna manera, cosas que tenemos inquietud o que tenemos dudas o que tenemos necesidad de compartir y de plantear, ¿no? Vale, esto con respecto a todo lo que es la parte del menú. Luego, como sabéis, tenemos en la parte que siempre os comento de la parte derecha, tenemos aquí un desplegable donde nos da información de muchas cosas. Entre ellas, siempre os lo digo, que aparece aquí en el calendario, aparece en rojo las cosas importantes que se van a realizar. Como veis, este seminario es aquel que compartimos el otro día, de que se iba a hacer un día y luego se suspendió, y es mañana. ¿Lo veis? El viernes, perdón, el día 30, estamos en el día 30, perdonad, ¿vale? El día 30, que es hoy es el seminario y luego hay un seminario eh, que os he dicho mal el día 24, que es el día 30, que es hoy, ¿vale? Que se iba a hacer el 24 y luego se hizo el 30. Se va a hacer hoy, ¿vale? A las 11. Y aquí os aparece un poquito más en el calendario, os aparecen los vídeos cuando se van a realizar. Lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues yo creo que con esta información sí os vale para que tengáis un poco más claro dónde aparecen las convocatorias de las cosas, ¿vale? Aquí tenéis los contactos, tanto mío como de Marta, que Marta os puede echar una mano con cuestiones técnicas también, si tenéis, pero si queréis planteármelas a mí, yo lo puedo ir solucionando en caso de que tengáis alguna duda con respecto a este tema, ¿vale? Bien. Esto con respecto a todo lo que es relativo a calendario, etc. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto,
Dejamos de compartir la pantalla y nos vamos a meter ya en temario, ¿de acuerdo? Para repasar de alguna manera todas las dudas que tenemos, que nos puede ayudar esta clase nos puede ayudar a complementar dudas que podamos tener con respecto al temario, ¿vale? Nos quedamos el otro día en la unidad 1, nos quedamos en los modelos de colaboración con marcas y destinos turísticos. Eh, a mí sí me gustaría que de alguna manera entendierais que cuando hablamos de colaboración con marcas y destinos turísticos, nos estamos refiriendo no solamente a empresas, nos estamos refiriendo muchas veces a entidades que no tienen un carácter simplemente económico o mercantil o empresarial. Pueden haber, bueno, incluso marcas propias, pueden ser un perfil de influencer que quiere colaborar con nosotros. Entonces, bueno, muchas veces no nos tenemos que referir exclusivamente a un ámbito mercantil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que entendamos que la colaboración entre perfiles digitales y el sector turístico, pues que bueno, que de alguna manera pues, ha cambiado, y de alguna manera se ha convertido en, de alguna manera como en visibilizadores de necesidades y de realidades del momento. Yo creo que en Andalucía en concreto, donde de alguna manera predominan mucho las que son las pymes turísticas, los proyectos así como más locales y al haber también gran diversidad territorial, ya, porque tenemos, de alguna manera tenemos diversidad urbana, diversidad rural, litoral, porque evidentemente no somos una región que tenemos muchísima costa, ¿no? Entonces, podemos jugar con esa diversidad de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, las colaboraciones también de alguna manera se adaptan un poco a este tipo de realidades. Podemos llegar a acuerdos con entidades desde alojamientos rurales, restaurantes, campañas de destinos muy temáticas, rutas culturales, de patrimonio, experiencias de naturaleza. Hay una diversidad muy grande, ¿no? Entonces, eso nos ofrece pues muchísimas más posibilidades. Yo creo que de alguna manera también, mmm, para identificar qué tipo de colaboración nos conviene más en cada caso y cómo se estructura un acuerdo profesional y qué debemos de negociar, qué buenas prácticas debemos de aplicar para de alguna manera proteger esa credibilidad y esa sostenibilidad del destino al que queremos referirnos, pues muchas veces viene muy bien que os miréis, por ejemplo, el mapa conceptual que viene en la unidad. Yo creo que lo estructura un poco bastante bien, ¿no? El tipo de colaboraciones que puede realizarse, ¿no? En esta colaboración, qué objetivos, qué tipos de colaboraciones hay, qué destinos y a qué marcas nos podemos, de alguna manera, dirigir, ¿no? Eh, las colaboraciones entre creadores de contenido y el sector turístico hay que entenderlo como una estrategia. Mm, lo que no podemos hacer nunca es verlo como algo concreto, improvisado, una acción como del momento. Tenemos que tratarlo siempre como una estrategia. El turismo, de alguna manera, colabora eh, con, no solamente con publicar. O sea, no nos vale solo con publicar sobre un sitio concreto o un servicio. Al final, lo que queremos transmitir es crear un impacto, ¿no? Que ese impacto además sea medible en el tiempo y que sea coherente, lógicamente, con lo que hemos hablado en clases pasadas, ¿no? Con el destino, con la marca y con la audiencia. Mm, por ello, yo creo que antes de aceptar o proponer una colaboración, mm, es muy importante identificar el objetivo real de la acción.
Y entonces, bueno, ver si existe de alguna manera un encaje, o sea, que eso cuadre entre las partes, ¿no? Al final, el primer objetivo, siempre lo hemos dicho, es la visibilidad, que nos vean, que seamos visibles. Y al final, pues, es darte a conocer. Y no, de alguna manera también las empresas les cuesta ver todavía, entender también que las empresas no son ajenas a las realidades del momento en el que vivimos. Quiere decir, si nosotros podemos ser muy buenos y muy conscientes de la realidad del mundo, de cómo ha cambiado y cómo nos hemos adaptado, pero las empresas, no todas, han hecho ese cambio y se han adaptado lo mismo o igual de rápido que muchas personas o marcas, ¿no? Entonces tenemos que contar que muchas veces lo que nosotros queremos transmitir a estas empresas, el que nos está escuchando nuestro mensaje, nuestra propuesta, pues no es de alguna manera no está tan adaptado a la realidad como nosotros. Entonces tenemos que utilizar también muchas veces el lenguaje de una manera adaptada a la persona que tenemos o a la entidad que tenemos enfrente. ¿Vale? Eh, mm, yo creo que luego, después de la visibilidad, tenemos que tener en cuenta que hay otra cosa que es muy importante y es el posicionamiento. Yo creo que los influencers están muy, muy, muy preocupados siempre como primer objetivo en el posicionamiento, es el alcanzar el mayor número de personas, ¿no? Y yo creo que eso es un error. Yo creo que como todo negocio, como toda propuesta, como toda empresa, todo lleva un proceso, lleva un tiempo. No podemos entender desde el punto de vista de la credibilidad algo que se crea de repente y de repente tiene muchísimos eh, seguidores. Tenemos que entender que eso tiene un tiempo de vida. O sea, la credibilidad, lo hemos dicho antes en las otras clases, es muy importante. Para tener esa credibilidad tienes que tener visibilidad, lógicamente, pero un posicionamiento creíble en el tiempo. Si nuestra prioridad es tener el máximo de personas, que seamos conscientes que eso en el tiempo no dura. La credibilidad nos va a dar posicionamiento siempre y cuando haya eh, fidelidad a lo que hacemos. Y para eso tenemos que tener a nuestra marca, darle un contexto de conjunto de valores. Eh, si yo creo en el turismo sostenible, creo en el patrimonio, me gusta la autenticidad, quiero dar calidad, pues al final algo que está una persona que está acostumbrada y que le gusta ese tipo de conceptos y que está vinculado a rutas patrimoniales o culturales, evidentemente está acostumbrado, le será más fácil divulgar esa información cultural para reforzar su imagen del destino, ¿no?, al que quiere patrimonial, por ejemplo, que quiere dedicarse, que una persona que no lo tenga, evidentemente. Entonces, la calidad del contenido al final, la coherencia narrativa y los comentarios que vamos a tener van a ser completamente diferentes a una persona que no esté motivada o de alguna manera sensible a estas cosas, ¿no? Eh, Como tercer cosa importante o tercer objetivo es la conversión. El conseguir como influencer o como creador de contenido se lleguen estamos siempre a entender que estamos hablando de la colaboración, ¿eh? Al final, el objetivo ¿qué es? Que se logren reservas, que se logren ventas, que haya solicitudes de visitas a una web,
Entonces, bueno, una pyme o una empresa, una marca, lo que va a querer es que este enfoque, pues que se vea, ¿no? Y que tenga resultados directos. Entonces, bueno, pues de alguna manera, un restaurante que tiene reservas online, lo que quiere es que se hagan reservas online. Entonces, o un alojamiento, pues que tenga un motor de reservas potente y que tenga reservas. Entonces, al final, eh, como influencer o como creador de contenido o embajador, lo que tenemos que tener claro también es que las llamadas a la acción tienen que ser muy claras. Tienen que haber, de alguna manera, propuestas que muchas veces no la va a dar el colaborador, pero que muchas veces las tenemos que plantear nosotros, porque no, el que recibe esta información no lo tiene claro. Entonces nosotros tenemos que dar esas posibilidades, ¿no? Esos, pues yo qué sé, pues códigos de descuento, campañas específicas, eh, no sé, enlaces determinados a determinadas reservas o cosas que podemos plantear, ¿no? Hay muchísimas posibilidades a lo largo de una negociación en las que podemos ir viendo cómo se va desarrollando esa propia colaboración y vamos viendo cómo podemos ir transformando nuestra propuesta, ¿no? Definir el objetivo, al final, lo que nos permite es elegir el tipo de colaboración y el perfil que más nos interesa. No es lo mismo una campaña para un destino de costa, pues yo que sé, que quiere determinadas cosas, como visibilizar un evento cultural o local, ¿no? No tiene nada que ver. Al final la colaboración pues, va a cambiar en función del servicio concreto, ¿no? Entonces yo creo que la selección como creador o como influencer debe basarse siempre en la audiencia real que tiene, eh, que tienes tú y que tiene la empresa, eh, más o menos, ¿no? Yo creo que al final la selección que tenemos que hacer es basarla en la audiencia real, en la credibilidad, el estilo narrativo que queremos aportar y la coherencia con el territorio, o sea, a lo donde nos vamos a referir. Este encaje muchas veces es que es muy importante porque una comunicación que esté descontextualizada, que no esté ligada a lo pues es que va a generar unas expectativas completamente irreales y completamente desproporcionadas, pero negativamente. Entonces yo creo que al final atraer público que no va con lo que quieres hacer, yo creo que puede dañar un poco la reputación del destino, ¿no? Entonces, que seamos muy conscientes muchas veces que todo esto tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Eh, una colaboración al final turística, mm, lo hemos dicho, yo creo que es un encaje un poco como estratégico, ¿no? Es un objetivo claro, una coherencia en la audiencia y en la alineación con los valores del territorio y que esto nos permita de alguna manera diseñar un acuerdo más o menos que sea sostenible en el tiempo y que aporte evidentemente un valor tanto a la marca o al destino como a la comunidad local y al propio creador, ¿no? O sea, yo creo que ese es al final el encaje, ¿no? El que hay que conseguir, ¿no? El tipo de colaboración al final, eh, más o menos los modelos que solemos tener de colaboración entre creadores de contenido turístico y marcas o destinos se pueden ver de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que al final, en función de los objetivos y los recursos que tenemos, y evidentemente el grado de profesionalización que tenemos y con los que vamos a plantear ese tipo de colaboración, pues está claro que al final es como lo que nos va a permitir negociar de una manera, no sé si más justa, pero sí por lo menos establecer expectativas, pues como realistas, ¿no? Eh, y sobre todo evitar conflictos, ¿no? Que si hay un acuerdo que no está bien definido, pues evidentemente luego conlleva a desacuerdos, a malos entendidos, ¿no? En los modelos de colaboración al final pagada, que es el más estructurado desde el punto de vista profesional, la marca o el destino al que queremos de alguna manera colaborar es el que suele de alguna manera pagar
o remunerar económicamente al creador, ¿no? Por la realización de una serie de acciones concretas, ¿no? Eso tú ya has acordado previamente. En ese tipo de colaboraciones se suele utilizar cuando el objetivo es, pues, alcanzar resultados claros y como muy medibles. También, quizá para un posicionamiento como muy claro de marca, también sería quizá muy este tipo de colaboración, ¿no? Eh, en Andalucía en concreto, este modelo de pago, de colaboración, se aplica mucho con mayor frecuencia en campañas impulsadas por destinos, ¿no? Por patronatos, proyectos turísticos con presupuesto muy asignado. eh, pues no sé, por ejemplo, una campaña de ruta cultural o en una ciudad más o menos media y que, bueno, pues que de alguna manera quiere que, que el turismo en la zona litoral del que estamos hablando, pues que se intente desestacionalizar, que no sea siempre en los mismos periodos donde hay esos circuitos de embudo, ¿no? Donde siempre todo el mundo tira de esas fechas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, pues esa zona quiere incluir pues, acuerdos, bueno, pues con creadores especializados o con personas que tienen cierto prestigio y quieren de alguna manera sacar una ruta cultural fuera de la época estacional, ¿no? En estos casos, yo creo que de alguna manera lo que de alguna manera exige esa colaboración es definir muy bien qué queremos entregar, qué calendario y qué métricas de evaluación queremos asignar. En el modelo de intercambio, por ejemplo, ya no de pago, que, bueno, como creo que, no sé si lo habéis leído en el también, conocido como barter, eh, lo que consiste es en ofrecer al creador una experiencia, un servicio o una estancia a cambio de un contenido y de una visibilidad. Este modelo es el más habitual, sobre todo en el tejido turístico andaluz. ¿Por qué? Pues porque sobre todo son medianas y pequeñas empresas, entonces tienen recursos como muy limitados. Entonces, al no contar con recursos muy amplios, pues juegan un poco, entre comillas, o utilizan este modelo de intercambio con el influencer o el creador de contenido. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera participen no solamente de la experiencia, se puedan vivir la experiencia de una manera interesante, real y del momento, y además les sirve como pago, por decirlo de alguna manera, a la persona o a la entidad o al influencer que van a colaborar, ¿no? Aunque el intercambio sí es verdad que es muy extendido, o es una práctica muy extendida, hay que intentar gestionarla bien y con criterios profesionales, porque al final el valor de lo que te están ofreciendo y del trabajo tú como creador tiene que haber como una igualdad o equivalencia en, en- en- por ambas partes. Eh, Cuando se utiliza el intercambio, es verdad que hay muchas empresas que tienen ¿cómo diría? Un infravaloración del esfuerzo creativo que supone. Porque al final el tiempo de producción que conlleva hacer un intercambio eh, muchas veces no está reconocido. Yo creo que hay que establecer de una forma clara qué se ofrece y qué se espera como creador o como influencer o como embajador para evitar en el futuro malentendidos y proteger de alguna manera la relación profesional que tenemos con el cliente, ¿vale? Eh, Hay luego una especie como de término medio que es los acuerdos mixtos. Los acuerdos mixtos combinan una remuneración económica con la prestación de servicios y experiencias. Este modelo resulta más adecuado en el contexto andaluz porque es verdad que muchas empresas no pueden asumir grandes honorarios. Entonces,
Al final, una colaboración con una empresa de turismo, por ejemplo, activo, porque pueden incluir una compensación económica más pequeña, pero puede también dar acceso a experiencias para la creación de contenido. Entonces, bueno, pues de alguna manera este modelo permite quizá un equilibrio entre el interés y generar relaciones como más sostenibles en el tiempo, ¿no? A medio plazo. Pero no olvidemos que independientemente de las que elijamos, del modelo que elijamos de colaboración, todas, eh, hay que dejar igualmente una definición muy clara de lo que queremos entregar y de lo que queremos, porque el tiempo y los derechos del uso del contenido, además de una definición clara, evita siempre que de alguna manera quede diluido la propuesta y poco clara. Entonces, entre estos modelos hay otro modelo que desde mi punto de vista, que es muy habitual también, es el de la colaboración por afiliación o comisión, ¿vale? Que se suele llamar. Esta lo que hace es que el creador recibe un porcentaje por cada reserva o venta que has generado a través del contenido que has hecho, que has realizado. Mm, Esto se suele utilizar muchísimo en alojamientos, ¿no? En experiencias turísticas de servicio de venta online. Es un modelo interesante para proyectos que buscan, pues bueno, resultados como muy directos, muy medibles, pero exige que en los acuerdos de colaboración haya transparencia y un seguimiento muy claro, para que no haya luego tampoco problemas, ¿vale? Eh, lo que hemos dicho un poco antes, elegir el tipo de colaboración depende un poco del objetivo, del contexto y del perfil del creador. No todos los modelos son válidos para todas las situaciones y especialmente en este caso como Andalucía, que es muy diversa, adaptar el acuerdo a la realidad del proyecto y del entorno es clave para construir de alguna manera un relato o una relación profesional pues que sea duradera, ¿vale? Eh, hay en Andalucía hay destinos que se suelen articular un poco su promoción a través de organismos de gestión turística, como pueden ser patronatos provinciales, áreas de turismo de ayuntamientos, diputaciones, entidades municipales, y se suele trabajar siempre con presupuestos públicos. ¿Qué ocurre con esto? Que lo que implica de alguna manera es que estos procedimientos son muy estructurados y tiene que haber mucha transparencia, ¿vale? Eh, el más habitual suele ser la colaboración puntual en campañas o acciones muy concretas. Suele estar como muy vinculadas a objetivos, perdón, específicos, como puede ser la promoción de un producto turístico, el que sea, ¿no? La difusión de un evento cultural o visibilizar un territorio determinado, o, bueno, o impulsar, por ejemplo, pues yo que sé, una campaña de turismo de interior en una comarca X que incluya la participación de varios creadores especializados en naturaleza, patrimonio o cultura, o turismo cultural también, ¿vale? En estos casos, el creador lo que recibe más o menos es un briefing detallado, o sea, con los objetivos de la acción, ¿no? Con mensajes clave, los territorios que se van a implicar y más o menos lo que quieren o esperan que se entregue, ¿no? En esta colaboración, de alguna manera, los territorios que están implicados lo que quieren es que se incluya de alguna manera visitas guiadas, que se haga experiencias, bueno, muy locales y que la creación del contenido durante el periodo que está establecido pues sea profesional, lógicamente. Entonces, bueno, pues yo creo que el acuerdo al final que hagamos pues necesita de, bueno, pues de una estrategia para que
tú de alguna manera tengas también independencia narrativa, ¿no? De poder hacer lo que tú crees que es más oportuno o más importante. Eh, Hay destinos que les gusta como diversificar su oferta, quitar un poco lo que decíamos antes, desestacionalizar un poco la demanda y reforzar valores diferentes, ¿no? Como es la sostenibilidad y la autenticidad. ¿Qué ocurre? Que no, esto no exige que la relación, mm, mm, claro, es que esto en concreto exige que la relación esté basada sobre todo en una confianza. eh, que sepan que el respeto por la identidad de ese territorio en el que estamos trabajando y la claridad en los límites de la colaboración estén claras, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser conscientes que las colaboraciones con los destinos que trabajemos, porque implican de alguna manera mucha responsabilidad comunicativa. O sea, es lo que hemos dicho siempre, tenemos una responsabilidad muy grande con lo que hacemos. Al tratarse de entidades públicas o semipúblicas, el contenido que tú puedas generar influye mucho en la percepción que tiene la gente del territorio. Piensa que, o pensar que el creador o el influencer tienes que actuar con mucho rigor, tienes que evitar simplificaciones muy concretas, ¿no? Y respetar sobre todo siempre la diversidad cultural y social del destino. Aquí en Andalucía se convive con muchas realidades muy distintas. Entonces, dentro de una misma provincia o municipio hay sensibilidades muy diferentes. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Desde el punto de vista profesional, es muy importante tener en cuenta que las colaboraciones requieren de procesos administrativos muy formales. Contratos, facturación, justificación de las acciones y conocer todo esto te facilita mucho luego la relación y refuerza mucho la colaboración profesional con el creador, ¿vale? Eh, en Andalucía, que es siempre donde más nos basamos, eh, el tejido turístico siempre está formado mayoritariamente, claro, por pequeñas y medianas empresas, son las mayoritarias. En el caso de los alojamientos turísticos, de las colaboraciones, suelen centrarse en mostrar experiencias de estancia desde una perspectiva vivencial. Alojamientos más o menos rurales o hoteles así con que siempre hemos llamado, denominado con encanto o establecimientos luxury o boutique, recurren generalmente a creadores para comunicar su propuesta, ¿no? ¿Qué? Pues porque al final quieren crear una propuesta diferencial, o sea, que sea diferente, un entorno, el trato más personalizado, una gastronomía muy concreta o local y que esté todo integrado en el territorio, ¿no? En este tipo de colaboraciones es fundamental que el creador conozca muy bien el público objetivo del alojamiento, ¿no? Y adapte un poco el relato a ese perfil del viajero, ¿no? En las colaboraciones con restaurantes, por ejemplo, con temas de restauración, eh, eh, claro que es muy variado, ¿no? Puedes ver desde un proyecto gastronómico que busca visibilidad o a una taberna tradicional. Claro, ¿qué ocurre? Que independientemente de lo que sea, de un proyecto gastronómico a una taberna que decíamos tradicional, al final la gastronomía como tal forma parte esencial, ¿no? de la identidad cultural de un territorio, de una zona. Entonces, estas colaboraciones deben de ir siempre más allá de lo que entendemos o reconocemos como la imagen de un plato y contextualizar el producto, ¿no? Yo creo que al final no solamente el origen de los ingredientes y la experiencia tiene que ser más completa, ¿no? Tiene que haber una narración de una vivencia en sí de lo que estamos tratando, ¿no? O sea, no somos un difusor visual de lo que, o sea, de solamente de lo que estamos haciendo. Al final, el narrar esa vivencia es muy importante. Entonces, claro, estas experiencias turísticas bueno, pues que de alguna manera el contenido de lo que estamos narrando debe explicar,
muy claramente qué es lo que estamos ofreciendo, a quién va dirigido y qué valor vamos a aportar a esta experiencia. Para muchas empresas, eh, estas colaboraciones de alguna manera suponen una vía muy eficaz y muy útil para ellas porque les ayuda a diferenciarse, ¿no? Y llegar a públicos que estarían o que están interesados en experiencias más auténticas y que de otra manera serían inviables, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que un aspecto clave en las colaboraciones con marcas privadas, al final es una definición muy clara de las expectativas que vamos a crear, ¿no? Tanto el creador como la empresa con la que vamos a colaborar, hay que acordar o debemos acordar qué tipo de contenido se va a generar, en qué plazos y con qué finalidad. ¿Por qué? Pues porque al final muchas empresas no están, lo que decíamos antes, no están familiarizadas con la lógica del marketing digital. Entonces, tú como creador tienes que desempeñar ese papel pedagógico que de alguna manera les haga ver y explicar el alcance real de la colaboración. Nosotros vamos a explicar y a posicionar y a poner en el momento de esa colaboración, eh, a ayudar a visibilizar eso que vamos a hacer. Las marcas, por lo general, al estar muy vinculadas al territorio y a la comunidad local, si tú haces una comunicación que esté descontextualizada o que sea muy genérica, puede restar mucha credibilidad luego a la colaboración. Entonces, el creador debe de integrar muy bien lo que es el entorno, la historia y la identidad del sitio donde estamos colaborando. Porque al final, en el relato, vamos a aportar un valor a la marca de destino muy importante. Desde el punto de vista profesional, estas colaboraciones también requieren de atención a muchos aspectos que muchas veces no le damos ninguna importancia, ¿no? Y es la posibilidad de colaboración, bueno, pues posterior a lo que hemos acordado, ¿no? Al contenido que hemos hecho. Establecer relaciones estables con marcas turísticas locales eh, en el tiempo ayuda mucho a la credibilidad en el futuro. ¿Por qué? Pues porque al final esto beneficia a los dos. Si tú llegas a un acuerdo importante, pero luego el resultado es bueno y hay un seguimiento y hay una, ¿cómo diría? Una relación estable con esa marca, al sentirte cómodo, al haber una colaboración acorde y cómoda, te va a hacer luego mucho más fácil el relato, ¿no? La narrativa, te vas a sentir mucho más cómodo. Y la empresa o la marca de destino se va a sentir también muchísimo también más cómoda, ¿no? Entonces yo creo que al final es muy importante, ¿no? El que crear esa colaboración desde el punto de vista de la relación, ¿no? Eh, la correcta gestión de una colaboración turística, hay que darle mucho valor a lo que es la creación de un objetivo eh, con un briefing claro y que esté muy bien definido. El briefing, como todos sabéis, es un documento o un acuerdo inicial en el que se concretan los objetivos, ¿no? Con un alcance y unas condiciones de colaboración concretas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el ámbito turístico, cuando tú haces un briefing, intervienen múltiples variables. Está el territorio, la experiencia, la estacionalidad y el público, ¿no? El público que es muy diverso. Si tú haces un briefing, haces un documento muy detallado, eh, es muy importante porque nos garantiza de alguna manera el éxito del proyecto y evitar, sobre todo, malentendidos, ¿vale? El briefing siempre debe de recoger los objetivos de la colaboración, eso es lo más importante, y que estos objetivos pueden estar relacionados con la visibilidad, con el posicionamiento, una conversión o reputación del destino o la marca, ¿vale? Eh, Podemos plantear como objetivo, por ejemplo, dar a conocer una ruta cultural o una comarca de interior, reforzar esa imagen de un alojamiento rural,
está fuera de temporada alta y atraer un público específico interesado en un turismo sostenible. Y es muy importante que ese objetivo esté planteado, ¿no? En el documento, ¿no? En el briefing. Eh, Otro elemento muy importante del documento, del briefing, es la definición del público al que nos vamos a dirigir. Conocer más o menos a quién se dirige la acción nos permite ajustar el tono, el formato y el mensaje del contenido. En las colaboraciones turísticas, por lo general, esta definición resulta eh, muy importante porque evita que haya impactos poco relevantes, ¿no? Y que estén desalineados con la estrategia del proyecto. Hay un error muy común, muy habitual en muchísimas colaboraciones, que no se tiene en cuenta el perfil real del viajero, ¿no? Del que se quiere llegar. Entonces es muy importante también conocer esto, ¿vale? Debemos de especificar también en el briefing los contenidos que el creador vamos a comprometernos, ¿no? A producir. Eh, Tenemos que incluir, por ejemplo, pues, las publicaciones en las redes sociales que vamos a hacer, los vídeos, las fotografías, las historias, qué artículos o contenidos para páginas web y plataformas de destino o marca vamos a hacer, definir claramente el número, el formato y los plazos de entrega para evitar interpretaciones ambiguas y facilitar un poco la gestión profesional de la colaboración, y que esto luego al final nos va a dar una credibilidad y un seguimiento en el tiempo de colaboración con la marca, ¿no? La gestión del calendario en la propuesta del briefing es muy importante y es fundamental también. Los tiempos, todos somos conscientes que son importantes, ¿no? Y que lógicamente pues los están luego como muy ligados a los eventos. Entonces, establecer fechas claras para la producción, la publicación y revisión del contenido que tengamos que coordinar es muy importante, ¿no? A la hora de maximizar el impacto. Desde el punto de vista profesional, es muy importante también acordar el proceso de validación del contenido. Cuando hacemos colaboraciones con destinos, ¿no? O entidades públicas andaluzas, en este caso suele ser necesario revisar que el contenido se ajusta a la estrategia y que el mensaje está bien. Este proceso tiene que equilibrar, por decirlo de alguna manera, el respeto por la identidad del destino y, lógicamente, tener tú mucha libertad para crear y hacer lo que tú consideras que está bien, ¿no? Desde un punto de vista profesional, para también, de alguna manera, evitar censuras excesivas que te puede dar la marca, ¿no? Y que de alguna manera puedan restar autenticidad al mensaje que tú quieres transmitir, ¿no? Entonces, sobre todo, tienes que tener una libertad creativa como creador, ¿no? Eso es lógico. Y que eso quede claro también en el proyecto de colaboración. Eh, Como es lógico, tiene que haber una comunicación fluida, ¿no? Por las dos partes. Hay que siempre intentar mantener siempre canales abiertos, ¿no? Resolver dudas con antelación, y luego estar en un contacto directo, una vía directa de comunicación, ayuda mucho a que la colaboración sea más real, ¿no? Más eficiente. Y sobre todo que transmita mucha confianza, ¿no? El transmitir en todo momento esa confianza, ¿no? Eh, Pensar que al final las relaciones tienen que ser cercanas, y si pretendemos que sean a largo plazo, pues la comunicación es fundamental, ¿no? Para este tipo de colaboraciones. Eh, por último, más o menos, para que tengáis también otra variante, el cierre del proyecto como tal debe incluir una evaluación más o menos básica de resultados. Analizar el alcance, la interacción que podemos tener o el impacto cualitativo del contenido que vamos a crear también nos da mucha información para futuras colaboraciones. Entonces, en turismo, siempre evaluar ayuda muchísimo a ajustar luego estrategias y a demostrar que el valor que he hecho y del trabajo que he realizado
es muy importante, ¿no? Para evaluar. Entonces, al final, el documento tiene que ser cuanto más completo, mejor, para evitar en el futuro malos entendidos y sobre todo conseguir que esa marca en el futuro sea una colaboración a largo plazo. Como sabéis, en toda colaboración, pues al final tiene que haber unos contratos, unos derechos de uso y como aspectos legales, ¿no? Básicos. Al final, las colaboraciones se profesionalizan cada vez más, ¿no? Y al final los aspectos legales, pues tienen un papel muy importante, ¿no? Eh, Aunque todo suele empezar siempre de una manera como muy informal y como muy de colegueo. eh, Mi consejo es que lleguéis siempre a acuerdos claros y que siempre por escrito, porque eso te protege tanto a ti como a la marca. Evita muchísimos conflictos y yo creo que al final, de alguna manera, todo lo que llegue con acuerdo escrito refuerza mucho la relación profesional. Profesional. Un contrato o un acuerdo de colaboración al final es un documento que se regula bajo condiciones básicas, ¿no? No hay que hacer un documento complejo pero sí que debe de recoger pues, elementos como muy básicos, ¿no? Que identificar muy bien las partes, el objetivo de la colaboración, qué voy a entregar, qué calendario va a tener y que, lógicamente, qué compensación económica voy a tener o qué compensación voy a tener también en especie o como puede ser lo que decíamos antes, ¿no? De un establecimiento turístico que no tiene muchos medios y nos da como colaboración, nos permite el vivir una experiencia determinada en el hotel sin gastos, ¿no? Y bueno, lógicamente la duración del acuerdo. Entonces, en el contexto que vivimos muchas veces en Andalucía, este tipo de colaboraciones se realizan con empresas o pymes muy pequeñas, ¿no? Entidades locales. Y entonces este tipo de documentos ayuda muchísimo a aportar sobre todo al creador seguridad y luego claridad, claro, evidentemente. Regular todos los derechos de uso de contenido es muy importante. Por norma general, el creador de contenido es el titular de los derechos de autor, del material que estamos produciendo. Entonces, hay que dejar muy claro y especificar muy bien qué uso puedo hacer de la marca o el destino del contenido que voy a generar, qué canales, cuánto tiempo y con qué finalidad. No es lo mismo autorizar la publicación puntual en redes sociales que permiten emplear el contenido en campañas publicitarias, webs institucionales o material, o yo qué sé, o material promocional, que claro, que una red social, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una publicación en una red social que una web institucional, es que no tiene nada que ver, es que son completamente diferentes. Entonces tenemos que dejar muy claro eh, los derechos de uso de lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, que quede muy claro también en el documento de briefing. La facturación y la fiscalidad, aunque es un tema un poco más complejo y que evidentemente muchísima gente cuando ya tiene una profesionalización de su trabajo, pues evidentemente la parte más de facturación y de fiscalidad la suele llevar entidades o gestorías para tratar este tipo de cosas. Hay muchos profesionales que lo llevan ellos mismos, ¿no? Entonces, el creador como tal debes de emitir tú la factura correspondiente con la colaboración, ¿no? Y claro, tienes que cumplir con la normativa fiscal y es que eso es así, ¿no? Entonces, que aunque no exista un pago económico como tal, puede ser necesario declarar ese trabajo que estás haciendo. Entonces, hay que conocer muy bien las obligaciones que tenemos como contribuyente, ¿no? De alguna manera, a la actividad que estamos realizando. Y entonces, bueno, pues luego, lógicamente, esto conlleva también, pues como la protección de la imagen, ¿no? Y la privacidad, que hay que tener en cuenta cuando estamos grabando y fotografiando espacios turísticos.
hay que respetar la privacidad de las personas. No podemos obtener lo que queramos y como queramos. Tenemos que, de alguna manera, obtener permisos cuando estamos identificando a terceros. Eh, en entidades, o sea, perdón, en entornos más o menos con mucha afluencia turística o en espacios privados, hay que tener precaución también con lo que de alguna manera vamos a hacer, ¿no? Porque evita también conflictos legales y reputacionales, ¿no? Y son cosas que no se tienen como muy en cuenta, pero bueno, hay que tenerlo también en mente. Eh, yo creo que sobre todo para que no tengamos demasiado miedo a este tipo de cosas, yo creo que es importante entender que al final los aspectos legales no los podemos percibir tampoco como un problema, sino como una herramienta de protección hacia nosotros mismos y de, lógicamente, de profesionalización. Un acuerdo que al final genera confianza y que delimitas muy bien las responsabilidades, yo creo que nos permite que se desarrolle todo de una manera transparente, ¿no? Y fluida y cómoda, ¿no? Y al final yo creo que al final es el objetivo de que todos buscamos, ¿no? Que la relación al final se concrete en algo mm, cada vez más cómodo, ¿vale? Em, siempre en los vídeos anteriores, y yo siempre intento de alguna manera transmitiros el valor de la transparencia y la ética, la honestidad con lo que hacemos. Em, entender que cuando un cliente, un viajero, eh, está pensando o está planificando hacer algo, nosotros como creadores de contenido influimos muchísimo en la toma de decisión de un viajero. La forma en que comunicamos con la marca, ¿no? Y con el destino, la colaboración, al final tiene un impacto real tanto en la reputación nuestra como profesional, como en la imagen del destino, ¿no? O la empresa que vamos a promocionar. Entonces, la confianza es muy importante. La transparencia implica informar de manera muy clara cuando un contenido forma parte de una colaboración, sea remunerada o no, porque al final el cliente, el viajero, el público, valora mucho la honestidad. Y al igual que valora mucho la honestidad, penaliza mucho los mensajes que se perciben como engañosos. Entonces, eh, como hay muchas experiencias que se basan sobre recomendaciones personales, y esto crea cercanía, da mucha claridad, ¿no? En el mensaje, si no mantenemos esa credibilidad con el proyecto turístico, nos puede dar una experiencia completamente negativa. Entonces, la ética profesional que conlleva pues que tengamos sobre todo mucho respeto por el territorio, a la comunidad local donde nos estamos refiriendo y a la realidad, ¿no? Del destino. Comunicar desde nuestro punto de vista como profesionales supone evitar exageraciones. No ocultar tampoco información que es importante y no, lógicamente, no promover prácticas que puedan generar impactos negativos, ¿no? Masificación, porque son espacios, en espacios delicados o frágiles, o, o usar hacer un uso inadecuado, ¿no? De un entorno natural. Eh, al final, en un territorio, esa responsabilidad en espacios protegidos o en claves muy concretos, es que es una responsabilidad muy grande. Entonces hay que tener mucha ética profesional para entender que el respeto con el territorio y la comunidad local es muy importante. ¿De acuerdo? Eh, claro, alinear la colaboración siempre con los valores del destino y la de tuya propia del creador
es muy importante. O sea, aceptar colaboraciones que no encajan con la identidad que nosotros profesional que queremos tener o con la realidad del territorio que pueda afectar negativamente a la coherencia del mensaje, pues al final mm, es que es negativo, ¿no? Yo creo que al final es muy importante que el mensaje que queremos transmitir mantenga una línea de coherencia y que dé muchísima confianza, ¿no? Que mantenga una colaboración, una relación profesional, ¿no? Con esta colaboración. Eh, Gestionar, yo creo que al final también gestionar las expectativas de forma realista es muy importante. Hay que plantear las acciones que tengamos de comunicación no como soluciones inmediatas. Tenemos que explicar muy bien qué se puede esperar de una colaboración y yo creo que ayuda también a evitar frustraciones y a evitar problemas, ¿no? Y que de alguna manera explicar claramente las cosas contribuye a que la relación sea mucho más equilibrada entre creador y marca. Em, Desde el punto de vista como creadores o como profesionales que queremos ser en el futuro, aplicar eso que entendemos como buenas prácticas implica de alguna manera mantener una actitud de honestidad, que creo que lo dijimos en la sesión pasada, ¿no? Entender que estamos aprendiendo continuamente, que tengo que revisar siempre el impacto del contenido que hago y que tenemos que adaptarnos, porque estamos en un continuo adaptación a lo que hacemos, ¿no? ¿A qué? Pues a normativas que van modificándose, a recomendaciones del propio sector. Yo creo que tenemos que entender que la ética de lo que tenemos o tenemos entendido como ética no es algo estático, sino que al final es un compromiso que evoluciona con el contexto social y en este caso turístico también, ¿no? Eh, las buenas prácticas al final nos ayudan también a, a entender en el mundo en el que vivimos. No podemos ser ajenos, ¿no? A las realidades que se viven en el mundo, ¿no? Y al cambio de paradigma que se ha dado en todo. Entonces, bueno, yo creo que al final, por hacer un poco un resumen de toda esta parte de colaboración, yo creo que al final una colaboración efectiva eh, tenemos que definir muy bien el objetivo, la visibilidad, el posicionamiento y que no todos los acuerdos son iguales. No es lo mismo un acuerdo de pago, una colaboración de intercambio o hay diferentes formas de llegar a acuerdos, ¿vale? Y que de alguna manera tenemos que adaptarnos luego, ¿no? A las realidades de esas pequeñas empresas y que al final esa realidad nos la va a dar ese proyecto, ese fin de proyecto, ese final de proyecto que sea positivo, nos lo va a dar un documento bien presentado y con una buena estructura y con una buena base de gestión profesional, ¿no? Que conlleve, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Una serie de datos y de informaciones que hagan sentirnos luego cómodos, tanto a la marca como a nosotros, en una colaboración futura, ¿no? Que al final los derechos de uso del contenido y de lo que vamos a hacer, que tengan una claridad en el documento para evitar conflictos también posteriores, ¿no? Y luego, como hemos dicho, lo último también, que la transparencia y la ética, pues que de alguna manera entendamos que eso nos permite luego con el tiempo darnos credibilidad y lógicamente vamos a aportar al destino también una reputación muy importante, ¿no? Y a la marca la vamos a también a posicionar en el mercado y vamos a crear una diferenciación con respecto a otras, ¿no? Con respecto a tendencias y a plataformas en la promoción turística, eh, siempre ya hemos dicho en estos 3 vídeos que llevamos
que la promoción turística se encuentra en un proceso de transformación constante. Entender que la aparición de nuevas plataformas y la evolución de los formatos audiovisuales, pues claro, es que está haciendo que todo vaya demasiado deprisa, ¿no? Que el consumo del viajero en sí esté completamente adaptándose a esta realidad, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que hay territorios que son como emergentes, que de repente han salido. ¿Por qué? Pues porque les ha permitido ofrecerles oportunidades que antes no estaban contempladas, ¿no? Nosotros como creadores también tenemos que conectar con públicos específicos, ¿no? También para visibilizar experiencias locales que son menos conocidas y que de alguna manera están ahí y que hay mucha gente que está esperando a ese tipo de propuestas, pues bueno, pues porque de alguna manera no eran visibles, ¿no? Entonces nosotros somos también responsables de que esa propuesta sea creíble y que tenga de alguna manera también visibilidad, ¿no? Eh, Analizar también las principales tendencias y plataformas emergentes en la promoción turística influyen mucho en la creación de contenido, ¿no? Y por supuesto en la relación con el viajero, ¿no? Porque luego al final la estrategia que vamos a determinar en el destino, pues es al final eh, muy importante. Eh, A mí hay algo que no me gusta mucho hablar, porque al final es muy técnico y es muy, pero es que es verdad que es importante, ¿no? Y es el funcionamiento de los algoritmos. Entonces, bueno, aunque lo desarrollaremos un poco más adelante, pero sí que es verdad que al final la evolución de las plataformas digitales, pues ha experimentado una profunda transformación. Y de alguna manera antes pensar que la comunicación turística se basaba siempre en Internet, en páginas web, en portales de información. Y bueno, pues de alguna manera las empresas se dedicaban a ofrecer contenidos, ¿no? Como muy estáticos, todo muy unidireccional. Y el turista o el viajero lo que hacía es acceder a esa información de una forma muy pasiva y bueno, pues al final no había interacción, no había ningún tipo de personalización, ¿no? En lo que estaban accediendo a esa información. Entonces yo creo que con la expansión de las redes sociales todo esto ha cambiado. Empezó a cambiar de forma progresiva, ¿no? Eh, las plataformas digitales lo que han permitido de alguna manera es espacios de intercambio y de recomendación, sobre todo de recomendación. La experiencia en concreto de un viajero que hace algo determinado adquiere ya, claro, un papel central, ya no es pasivo, ya no es ¿cómo podríamos decir? El viajero no es una forma pasiva en la comunicación de lo que está viviendo, ¿no? Ya forma o adquiere un papel completamente central. La promoción anteriormente de cómo se hacían las cosas, claro, dejaba exclusivamente en manos de las instituciones o de la empresa eh, incorporar como la voz, ¿no? Del creador y del usuario, ¿no? Con el que compartía vivencia real del destino. Esta evolución que se ha transformado completamente ahora, claro, ¿qué refleja? Pues ha reflejado la diversificación de la comunicación turística. Eh, ¿Qué ha pasado? Que los grandes destinos que estaban consolidados eh, ha ganado muchísima visibilidad municipios de interior o proyectos rurales o experiencias locales y culturales muy pequeñas que han encontrado, lógicamente, en las plataformas digitales una vía, claro, súper importante para mostrar sus particularidades, ¿no? La promoción turística pasó de ser o de centrarse únicamente en iconos como muy concretos y muy conocidos a incorporar relatos, claro, como mucho más locales y más cercanos. Eh,
las plataformas digitales han evolucionado o han sabido adaptarse a priorizar la imagen y el vídeo, ¿no? Eh, claro, ¿qué pasa? Que esto ha conllevado que las dinámicas sean mucho más experimenciales, que se dicen, ¿no? Eh, ha permitido de alguna manera transmitir emociones y sensaciones de una forma mucho más eficaz que lo que antes teníamos, que era el texto, ¿no? Accedíamos a una página web, leíamos una parrafada de información y, claro, lógicamente las sensaciones son completamente diferentes y a la hora de transmitir emociones no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Cuando el atractivo turístico en un sitio concreto está ligado completamente al paisaje, ¿no? O al patrimonio o a la vida cotidiana, el enfoque resulta muchísimo más importante. Las sensaciones son completamente diferentes. Eh, ¿Qué también nos ha permitido de alguna manera las plataformas digitales? Pues la evolución de lo que ha sido la movilidad, ¿no? El acceso a Internet a través de móviles. Claro, es que ha cambiado completamente los hábitos de consumo del turista, ¿no? Del viajero. Eh, Tú ya planificas completamente diferente un viaje porque, claro, no solamente en la planificación, es que buscas inspiración, consultas recomendaciones de otros, de otras entidades o de otras personas. Y claro, ¿qué pasa? Que las plataformas digitales se han tenido que adaptar a este comportamiento también, eh, ofreciendo como contenidos como muy breves, muy visuales y que sean muy fáciles de consumir. La evolución en las plataformas también ha introducido como nuevas lógicas, ¿no? En la hora de distribuir contenido. Eh, el papel del algoritmo, como decía antes, pues bueno, afortunadamente o desgraciadamente ha adquirido un protagonismo muy importante, porque al final influye mucho en qué contenidos se muestran y a quién. Esto exige de alguna manera como profesionales del futuro en crear contenido como influencers, como embajadores, requiere entender, nos obliga a entender eh, no solo qué comunicar, sino cómo y cuándo hacerlo. Para que de alguna manera la visualización de lo que yo narro pues tenga más visibilidad, ¿no? Entonces, claro, esto necesita de una comprensión que es muy importante, ¿no? Para que el resultado al final sea importante, ¿no? Y de alguna manera tenemos que ser conscientes que estamos compitiendo. Y al estar compitiendo por un entorno y en este caso digital, que está ya muy saturado. Entonces, marcar la diferencia es fundamental. Em, las plataformas también de alguna manera lo que han permitido es segmentar el público, ¿no? Al tú promocionar una información o una información turística, ya, claro, la promoción turística ya no es homogénea, no es, se adapta muy bien a los intereses concretos, ¿no? De un turismo cultural, de naturaleza, de gastronomía o de una experiencia determinada, ¿no? La segmentación de públicos lo que nos permite también es conectar con el perfil de viajero muy concreto que quiere esa información, ¿no? Que quiere esa comunicación para que de alguna manera sea mucho más eficaz y alineada con la oferta real, ¿no? De lo que queremos transmitir. Eh, Tenemos también que entender que el consumo de contenido turístico ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y, claro, con las plataformas digitales y la transformación del viajero, eh, tenemos que entender que la oferta turística es muy diversa y sobre todo muy competitiva. Eh, el perfil nuevo de viajero eh, hace que de alguna manera
el contenido al que accede, tanto visual como de texto, como del que sea, claro, hacer una información tan saturada que, que es toda tan rápida y tan, no quería decir efectiva, porque no tiene por qué ser efectiva, pero sobre todo, claro, es que se prioriza tanto la imagen y el vídeo que al final es todo demasiado rápido y los formatos breves y dinámicos que se han establecido en las principales tendencias, ¿no?, de contenido visual, claro, lo que pretende de alguna manera es crear o facilitar esa inspiración en la toma de decisión, en la fase, sobre todo en una fase inicial, ¿no?, que hacemos barrido muchas veces con información que vemos, ¿no? Eh, es verdad que es eficaz para mostrar determinadas cosas, un paisaje, un patrimonio, una gastronomía o una experiencia de la que sea, pero no siempre tenemos que poner toda la importancia de nuestro proyecto en eso, ¿no? Tenemos que contar que el consumo de contenido está tan saturado y que, y sobre todo, claro, a los dispositivos móviles, que al final corremos el riesgo de saturar al viajero, ¿no? Eh, no entender, simplificar el mensaje como ser eh, breves, ¿vale? Ser breve es una cosa y simplificar el contenido es otra cosa. Eh, Pensar que los teléfonos móviles condicionan mucho el formato y la duración del contenido. Este cambio en el modo de uso de la información, claro, hace que simplificamos mucho el mensaje para llegar a una mayor importancia del impacto visual inicial, ¿no? Eh, para las empresas generalmente, adaptar este contenido a este formato sí que es verdad que mejora la visibilidad y facilita mucho la conexión con el público, pero hay que tener especial cuidado en cómo. Eh, Pensar que el viajero ya no busca solo una información objetiva, busca relatos. Eh, ¿Por qué? Porque lo que quiere es imaginarse cómo será su experiencia. Entonces, el contenido de lo que vamos a hacer, que va a mostrar vivencias reales, va a transmitir emociones y al final el contexto va a resultar mucho más atractivo que el mensaje en sí promocional. Entonces, eh, hay que intentar de alguna manera reforzar mucho la importancia de una comunicación basada en la autenticidad. Si la, las plataformas digitales ofrecen contenidos que entendemos que va a favorecer determinados nichos y microaudiencias por cómo hacen las cosas o cómo recomiendan las cosas, eh, eso va a tener un resultado de menos masificación porque de alguna manera el cliente o el público al que está destinado le va a interesar más la propuesta. Entonces, la tendencia al final del viajero que va a reclamar esa información, lo que quiere es inspirarse porque valora el contenido que le están aportando y quiere saber, pues yo qué sé, accesos, horarios, recomendaciones o consejos prácticos. Y de alguna manera ese contenido al final le va a generar confianza y va a reforzar mucho más la percepción de profesionalidad de lo que estamos haciendo. Eh, yo creo que al final combinar esa inspiración y la utilidad de esa información hace que contribuya muy bien a una experiencia como más satisfactoria, ¿no?, para el viajero. Y el viajero al final no consume contenido.
quiere interactuar. Entonces, quiere comentar, quiere preguntar y quiere compartir. Entonces, la participación también es muy importante a la hora de estas plataformas digitales. Convertir al público en parte activa del proceso comunicativo que estamos creando refuerza mucho la relación entre el creador y el destino. Eh, Pensar que, creo que lo hablé en el segundo vídeo, en el primero ya no recuerdo bien, eh, se, se, se ha visto o se está viendo que hay un creciente sensibilidad hacia valores como la sostenibilidad, la autenticidad y el respeto por la cultura local, la sostenibilidad, la naturaleza y, por ejemplo, el derecho de los animales o el ecologismo, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Cada vez eso tiene más demanda porque todo eso no estaba antes en el calendario, por decirlo de alguna manera, de muchísimas promociones turísticas, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que el viajero al final presta mucha atención a cómo se comunica el destino y lo que realmente queremos aportar de contenido, ¿no? Como turismo responsable. Estas tendencias también, pues bueno, aportan una gran riqueza cultural y natural. Y fijaros Andalucía, con la diversidad que tiene, pues lógicamente aporta muchísimas posibilidades a un tipo de turismo que antes no estaba planteado, ¿no? Entonces, que toméis también la posibilidad de entender que hay formas y sensibilidades diferentes a lo que mayoritariamente se hace y que no significa que no tenga éxito. Al revés, puede suponer muchísimo éxito. ¿De acuerdo? Eh, para terminar, quería hacer un poco como una especie como de resumen de lo que hemos visto en esta hora y media. Pero bueno, yo creo que al final, para no quizá darle demasiado ya a todo este contenido que hemos visto, eh, yo creo que al final tenemos que entender también mm, que la interacción eh, entre el creador y el futuro viajero refuerza mucho la relación entre ellos, ¿no? Convierte la comunicación en un proceso muy participativo y afianza mucho en el futuro la honestidad y la credibilidad que tienen de nosotros. Y eso hace que en el futuro esa relación se haga, bueno, lo que siempre pretendemos, que sea en el tiempo, ¿no? Que nuestros seguidores sean, eh, al final, consumidores de nuestro contenido porque ven algo diferente a lo que ven en otros, ¿no? Eh, Tenemos que entender que los nuevos formatos eh, se deben de utilizar como herramientas al servicio del relato de lo que estamos haciendo, pero no en un fin en sí mismos. Desde una perspectiva estratégica, no todas las plataformas son adecuadas para todos los proyectos turísticos. Hay que evaluar muy bien el tipo de público al que vamos a estar destinados, qué recursos tenemos y qué objetivos en la comunicación nos permiten, de alguna manera, seleccionar qué plataformas apoyan mayor valor a lo que estamos haciendo. Eh, una presencia bien gestionada en una plataforma determinada muchas veces es más eficaz que una difusión dispersa en cualquier plataforma. O sea, no tiene mucho sentido. Yo lo veo mucho en muchísimos sitios, ¿no? Utilizan lo mismo para todos sitios. Entonces, en un momento determinado puede crear impacto, pero no tiene seguimiento, porque no todo.
no todo vale para lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, que tengamos cuenta que el papel del algoritmo funciona a la hora de la visibilidad del contenido. Entonces, en el ecosistema digital actual, la visibilidad del contenido no depende únicamente de la calidad o del interés, sino del propio funcionamiento del algoritmo en las plataformas digitales. Claro, estos sistemas al final son los que determinan qué contenido se muestra al usuario, en qué momento y con qué prioridad. Entonces, entender también la lógica de todo esto para encontrar de alguna manera o mejorar el alcance de lo que estamos haciendo, sin caer en prácticas, pues al final poco útiles. Pensar que los algoritmos priorizan aquellos contenidos que generan interacción y reacciones o comentarios o cosas que se comparten son indicadores para las plataformas utilizan más o menos para medir el interés, ¿no? Eh, si los contenidos que hacemos son capaces de despertar emociones, preguntas o identificación personal con la gente, pues tienen más posibilidades, ¿no? Y más probabilidades de ser mostrados que a un mayor de número de personas que no, ¿no? Pensar que lo que hablábamos antes, la promoción turística en un entorno digital está muy saturado. Eh, tenemos que hacérselo entender a las pymes y a los proyectos con los que trabajemos, los proyectos locales, eh, porque tienen recursos muy limitados. Entonces, un recurso, un contenido muy bien planteado, aunque tenga un alcance inicial al principio reducido, muy pequeño, puede amplificarse si conecta con una audiencia muy determinada. Entonces, la frecuencia y la regularidad en la publicación es muy importante. Hay mucha gente que no le da ninguna importancia a esto, ¿no? Y yo creo que al final favorecer a perfiles activos que mantienen una presencia constante, el algoritmo lo valora. Entonces, la regularidad en la comunicación no hay que confundirla con la sobreproducción de contenido. Hay personas que creen que hay que hacer tres diarios. No, no. El turismo al final es una estrategia y debe ser una estrategia sostenible, que consiste de alguna manera en publicar de forma coherente y que nos adaptemos a los recursos, ¿no?, que tenemos y lógicamente priorizando la calidad, el contexto del mensaje con una narrativa real y con una honestidad y una ética, ¿no?, responsable con el territorio y con lo local, ¿no? Eh, aunque el tiempo de visualización sí que es verdad que se ha convertido en un indicador importante y especialmente en el contenido audiovisual, los vídeos que mantienen la atención de la gente durante más tiempo suelen obtener mayor visibilidad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Captar el interés desde los primeros segundos resulta muy importante, como es lógico, pero mostrar una escena atractiva con una experiencia concreta y un elemento que se diferencie del territorio al inicio del contenido puede marcar la diferencia. Entonces, que no nos basemos solo, lo que he dicho antes, en una sobreproducción del contenido. Los algoritmos tienen en cuenta también la relación previa que hay con la audiencia. Entonces, si han interactuado con el perfil muchos, también se muestran más que otros que no. Y de alguna manera esto refuerza un poco la importancia de construir una comunidad y mantenerla, ¿no?, cercana y constante. Esta relación de confianza al final se traduce en mayor credibilidad y capacidad de prescripción, ¿no? Eh, hay muchos influencers que utilizan esta estrategia o utilizan estrategias únicamente para complacer, entre comillas, ¿no?, al algoritmo, ¿no? Y yo creo que eso al final es contraproducente. La autenticidad, el respeto por el territorio, la honestidad y la ética, como os he dicho antes, son valores claves para adaptar luego el contenido sin perder coherencia
en el futuro y yo creo que es muy importante. La visibilidad algorítmica puede influir muchísimo en la percepción del destino, pero la repetición de determinados sitios, lugares, enfoques, iniciativas puede generar una imagen muy parcial y muy distorsionada del territorio. Entonces, reflexionar muy bien sobre qué contenidos vais a hacer y qué tipo de impacto pueden tener en la demanda turística. No baséis todo en una complacencia al algoritmo y en una sobreproducción de contenidos, porque al final es contraproducente. ¿De acuerdo? Entonces, comprender que el papel del algoritmo permite mejorar la visibilidad del contenido de una forma estratégica es muy importante, pero utilizar este contenido, perdón, este conocimiento eh, con criterio y con responsabilidad también contribuye mucho a una promoción turística en el futuro más equilibrada eh, y sobre todo muy alineada con lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, hay que comprenderlo, hay que entenderlo, pero no basarlo todo sobre lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que con hoy, con lo que hemos planteado, yo creo que es suficiente. Si queréis, ya nos vemos en la próxima sesión para seguir avanzando en las unidades y en la información que vamos planteando en las diferentes unidades. ¿Vale? Venga, pues nos vemos en la próxima, chicos. Un saludo.